Hola, ¿cómo están? Yo soy Flor, les doy la bienvenida a mi nuevo rinconcito en el internet. Yo soy ilustradora y diseñadora y si me siguen en Instagram seguramente ya me conocen como Florfu. Tenía muchísimas ganas de estar en una plataforma que me permitiera extenderme un poco más, conectar desde otro lado. Tengo muchas cosas que me gustaría compartir y charlar y este va a ser el medio, así que este va a ser mi primer video. Yo soy de Argentina, pero estoy en Australia hace ya casi 3 años y el año pasado participé en mi primera feria, que fue la Brisbane Illustration Fair. La verdad es que fue una experiencia hermosísima, así que voy a estar participando otra vez ahora en un par de semanas. Este video es básicamente para mostrarles cómo hago stickers. Hace poco decidí invertir en una Cricut, que es como una cortadora, y en una impresora. Estoy haciendo stickers yo acá desde casa, de principio a fin. La verdad es que este video es como un pantallazo de lo que es el proceso en sí. De hecho es bastante corto, el proceso es mucho más largo. Traté de resumirlo como para mostrarles paso a paso cómo es que los hago yo desde casa. Así que bueno, no hay mucho más que decir. Este va a ser el primer video de espero que muchos. Tengo muchas ganas de mostrarles qué otras cosas estoy preparando. También voy a estar haciendo retratos en vivo y retratos digitales, así que eso también es otra cosa que les quiero mostrar, cómo me preparo. No me quiero extender mucho más, los dejo con el video. Los invito a que se suscriban, a que me den like, a que me sigan en Instagram si no me siguen. Y bueno, nada, arranquemos con el video. Si les soy 100% honesta, mis bocetos en general no se ven así de prolijos ni de lindos, se ven más así, un desastre, o sea, son muy feos. A mí particularmente me ayuda mucho hacer garabatos y bajar las ideas a papel, y después, a medida que avanzo y empiezo a trabajar digitalmente en el iPad, ahí es cuando empiezo a tener un boceto mucho más definido. Después arranco a ilustrar en mi iPad, es la parte donde ya empiezo a digitalizar la idea. No siempre es una foto directa del sketch porque ya vieron lo que son mis bocetos, así que a veces uso imágenes de referencia o si no, bueno, como en este caso, saco una foto y empiezo a redibujar y a pintar. Tengo una paleta de color ya definida, eso me ayuda la verdad bastante a agilizar el proceso de color, pero no les voy a mentir que la verdad colorear me lleva mucho tiempo, soy muy indecisa. Esta vez la verdad es que lo hice bastante rápido, tenía como la idea muy clara, pero bueno, no siempre es así. Después me paso el archivo a Photoshop, que es donde empiezo a poner las texturas, a ajustar los colores. Acá me están viendo tocar mil cosas. Voy, vuelvo. Va a ser una plantilla de stickers, así que le agrego unos bordecitos para mandarlo a cortar en la Cricut. Una cosa también que hago es autorrobarme y me robo los detalles y lo arrastro al resto de mis ilustraciones. Siento que eso también sirve mucho como para mantener el estilo. A mí, por ejemplo, me encanta dibujar estrellas, entonces la mayoría de mis ilustraciones, si las ven, van a tener estos detallitos. Es lo que siento que hace que todo se mantenga de manera más cohesiva. Y el último paso es el paso donde imprimo ya el diseño armado. Ahora lo que estoy haciendo, por ejemplo, es armar la plancha de corte para Cricut. Por cada 4 puedo sacar 2 planchas de stickers. Lo que hago es agregar un laminado holográfico para que los stickers puedan ser a prueba de agua. Me compré esta laminadora, está buena porque lo que hace es prevenir que se armen burbujas en la laminación. Intenté laminar a mano y la verdad es que es muy difícil que quede bien perfectito, y con esta máquina queda 10 puntos. Ahí pueden ver el detalle, la verdad es que no tiene ni una burbujita, así que bueno, creo que es una buena inversión. Ahí estoy ya poniendo la planchita lista para cortar, mando. Esta es mi parte favorita, me encanta verla cuando pasa esa magia de ver a la Cricut cortando. Y bueno, y por último los termino embolsando y así quedaron listos para el próximo market.
Y con estas imágenes cierro el video de hoy. La verdad es que tengo mucha ansiedad, es la primera vez que hago algo así. Soy muy nueva en YouTube, pero bueno, salí a caminar un poco para despejarme después de estar todo el día encerrada y esta es la vista que tengo. La verdad es que tengo mucha suerte y bueno, capaz que me van a ver más seguido por acá. Les mando un abrazo y espero que este video les haya gustado. Déjenme sus comentarios por favor y nos vemos la próxima.